Yeram, ¿cómo andas, carnal? Bienvenido a ISO Talks. ¿Qué ha habido, Jesús? Muchas gracias. Un placer estar aquí. Oye, güey, ahorita que dijiste tu nombre, ¿de dónde es tu nombre, güey? Yeram Berber, está muy... Mi nombre, Yeram, Ajá, pues es bíblico. O ok, sea, tampoco es la gran cosa. Mi mamá lo sacó de un libro de nombres para niños, ajá, pero hebreos. O sea, nombres ya, bíblicos, algo así. Entonces sí tiene como significado hebreo, que según yo es como una variante del nombre de Dios. O sea, de ya, Abraham, Alá y todas esas cosas. ya, o sea, es como Jesús, güey, haz de cuenta, es Pues, como pues que más o somos menos. tocayos, güey, pero en hebreo. ¿Y el apellido, güey? Berber, pues todo, o sea, toda mi familia siempre es de aquí, de Ajá, México. Siempre ha sido de aquí, de Ciudad de México. Tengo entendido que Berber es árabe, o sea, ok, tiene descendencia árabe, creo que hay mucho en Turquía, pero no estoy ya. muy familiarizado, quién sabe, la ¿Y verdad. el yoga de dónde es, güey? El Ya, yoga, ajá, pues así, es de la India, o sea, viene del Valle del Indo, de la antigua India. ok. Vaya, como concepto filosófico, porque también es todo un rollo. Sí, esa historia que me estabas contando está chida, güey, o sea, ¿cómo lo defines tú? ¿De dónde viene? Sí, pues es que es todo un rollo, es todo un rollo. Yo doy clases de yoga. Ajá, No llevo mucho dando clases, un año, año y medio si acaso. Practicando también, no mucho, unos 3 años, a lo mejor ya voy para el cuarto. Pero, pero sí, o sea, como filosofía y como concepto de la palabra yoga viene desde hace miles de años. ok, Venía escrito en unos libros antiguos del Valle ajá, del Indo, del antiguo, si no me equivoco, de los brahmines. ok. de, de, de así. Y primero salió un concepto de yoga como algo más religioso y Ah, más sí. filosófico, sí, no ¿Pero tanto de qué como religión, güey? del ¿Del Brahma? del brahmanismo, A la madre. sí, que era una descendencia de Medio Oriente que venía más o menos de la zona que ahorita es Pakistán, si no me equivoco, Ok. que fueron descendiendo, colonizando, ya sabes cómo toda la historia de la humanidad. Y bajaron hasta hacia el sur, lo que en ese momento era el Valle del Indo. Y según yo, en ese momento habían como más nómadas. Y entonces estos vatos que llegaron de arriba, del norte, pues decidieron asentarse en ese lugar. Ok. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Con conflictos y lo que sea. Y cuando se terminaron de asentar bien, como que hubo una mezcolanza de todo lo que traían de arriba y todo lo que había abajo, y Ajá. se creó esta corriente religiosa del brahmanismo. Y, y de lo más antiguo que yo sepa, están los Vedas, los libros más antiguos, son varios, y en algunos son como tres o cuatro. Si no me equivoco, en el Rig Veda es donde viene por primera vez la palabra yoga, que en su momento, bueno, viene de la palabra yug o algo así, que significa raíz u Ajá. origen, unión, algo así. Pero era pura práctica de meditación, de reflexión, o sea, de meditación, no tanto ejercicio como el vinyasa, como el que Ajá. practicamos. Y Pero meditación, o sea, literal como pues que tú te quedas así meditando, eso era el yoga al sí, inicio. sí, sí, o sea, ellos trataban de conectar con lo divino, según. Ok. Y claro que también de repente, tengo entendido, usaban alguna plantita y ya sabes de qué. Ah, para conectar más Ajá, para fácil. conectar más fácil. Em, sí, pero eso era lo que querían, llegar a una conexión o sentir lo divino por medio de la práctica meditativa. Y luego las posturas, güey, como inicio. Y luego las posturas, es muy controversial eso de las posturas y de la práctica en sí, de, del yoga, porque obviamente sí hay, eh, ¿cómo se dice? Sí hay, Historia. evidencias, o sea, ya sabes que tallaban en las piedras y todo eso. De, Pero ¿a poco tiene tanto? sí, 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 tiene, o sea, esto del brahmanismo y eso tiene 2000 3000 antes de Cristo. Ok. Acuérdate que o sea, las dos civilizaciones más antiguas de la humanidad son los chinos Ajá. y la India. Ya. Entonces, ahí la India, pues sí tiene ahí su historia, muy curiosa y muy interesante. Em,
Pero bueno, las posturas, o sea, dices que Ajá, estaban sí. talladas Sí, en la pared, hay ¿no? evidencia en piedras que tallaron de monjes y de sacerdotes, porque eran los únicos que tenían acceso a este Ajá, conocimiento, con las piernas cruzadas, con la típica postura, ¿no? De meditación. ok. Creo que a lo mejor hay alguna... No, sí, esa fue la primera evidencia, sí, ya me acordé. Pero no... Lo que es muy controversial, ya regresando más a la actualidad, o sea, hace en los 20, 30, si no me equivoco, Ok. eh, Desde traen... 1920, Sí, 1930. no, un poco después, o sea, sí me estoy perdiendo un poco con las fechas, pero, pero los gurús, los maestros que de cierta manera trajeron la práctica física y postural del yoga, eh, dicen o dijeron que las posturas de Guerrero uno, ¿no? Todas esas Ajá. Estás así, todas que ¿no? se hacen, ajá, venían escritos en los Vedas. Y O sea, de eso, los ajá, de principales. hace cientos de miles de años. Y no es cierto, o sea, hoy con estudios, con tesis antropológicos, históricos y cosas así, eh, pues ya se sabe que no es del todo cierto. Pero, ¿y qué representa la postura, por ejemplo, de que Guerrero uno literal es un guerrero? Sí, es que está bien curioso porque mm, realmente así como que representar algo en sí, no, pero es la idea de entrar a un estado meditativo y de dirigir tu mente a una sola cosa, controlando tu respiración y poniendo tus músculos en estrés. O sea, como contrayéndolos y poniéndolos en estrés. Entonces, eso se sabe hoy en día que, que es como si el cerebro, al momento de respirar suave y profundo, le mandara una señal a tu cuerpo, una señal eh, neurológica de que todo está bien. O sea, físicamente, sientes estrés y sientes contracción muscular y así, pero tu respiración está constante y fluida, entonces no pasa nada. Ok. Y eso te ayuda mucho a situaciones en tu vida diaria de lidiar con el estrés y de tener mejores reflejos o tener una mejor toma de decisiones. Eso sí se ha comprobado que tiene los beneficios del yoga. Ahora, o sea, me estoy metiendo. Empezaste duro, güey. Empezaste No, fuerte, empezaste eso es, fuerte. así me gusta a mí, güey, Empezaste la luego, luego. polémica. Porque, pues primero que nada, respeto o sea, vaya, hay que respetar las creencias y las ideologías de los demás. Si alguien cree eso de que las posturas venían escritas, es que ya me acordé, dicen lo que decían estos maestros Patavi Joyce y, si no me equivoco, y Yengar, era que estas posturas nos los enseñaron los dioses. Ok. Ujú. O sea, como que Y ellos las sí, canalizaron, ¿no? exacto, como que las canalizaban y desde que no, pues este es de no sé qué, porque creo que sí tienen algunos significados, pero es que también cada maestro, cada maestra le va poniendo su toque, su saborcito. Sí, pues es como cualquier deporte, ¿no? O sea, si practicas yoga contigo y luego practicas, por ejemplo, con una maestra de practicar Va a ser pues muy es diferente, va a ser diferente. muy, muy diferente, sí. O sea, no hay como, es otra cosa, no hay como tal de que un estándar de que así se lleva una Es de que clase, este es el yoga como es. ¿no? No, pues no, y si le metemos todavía no, o sea, el tema filosófico, religioso y o espiritual, entonces se hace un revoltijo de controversias bien Pero, o locas, sea, sí. todo mundo, no hay un inicio claro, entonces, de que, Sí, pero a mi punto de vista, o sea, mi criterio, creo que es muy importante separar lo que es el yoga o lo que empezó siendo, como dije, filosófico ajá, y hasta religioso, espiritual, y separarlo de lo que es la práctica física y postural, a ver, que ya son todas las posturas y el ejercicio y todo ese pex. Lo primero es lo más antiguo, o sea, lo filosófico y espiritual. Y la práctica física es más reciente. Ahora, la primera secuencia de práctica física postural le llamaron Ashtanga Vinyasa Yoga. ok, Y eso lo hizo un maestro que se llama Krishnamacharya. Esa historia está muy curiosa
porque Krishnamacharya era un maestro de gimnasia en el Ajá. Palacio de Mysore. Y curiosamente hoy en día si no me equivoco, los certificados de yoga, pues que más prestigio tienen, es en ese Palacio en Mysore, en la India. Y Ok. vas ahí y practicas y te certifican como maestro de yoga de 200 o 300 horas. Y, y pues ya no tienes tu papel de Mysore. Y O son... sea, eso tiene como que un valor Sí, claro, curricular totalmente. mucho más alto. Sí, sí, sí. Pero pues, donde lo estudies, para mí es igual. O sea, se supone que sirve para lo mismo. Sí, o sea, mm, sí, pues, o sea, al final es el mismo fin, practicar yoga. Pero y las secuencias, o sea, por ejemplo, cuando haces una postura, güey, y luego las conectas. Como en un flow, en una Eso secuencia. que, ¿a quién se le ocurrió? A este vato, a Krishnamacharya, su secuencia de la Ashtanga Vinyasa Yoga. Yo tengo entendido que Krishnamacharya, como la India, siempre ha tenido relaciones políticas y sociales, culturales, vaya. Ajá. O sea, no más políticas. Con Rusia, con las partes de Oriente, que a lo mejor aquí no estamos muy familiarizados por el sesgo occidental anglosajón. Ala. Ok. Eh, hacían muchos eventos deportivos. Y pues Ajá. Rusia tenía su ballet. Y no sé qué, si no me equivoco, de Europa, pues creo que venía la gimnasia y cosas así. Y como que el gobierno de India en esa época, pues quería su deporte, quería su propia disciplina. O sea, mezclaron todo Entonces así le como. encargaron a este vato, a Krishnamacharya, que era el maestro del palacio. O sea, pues es un palacio, Ajá. ¿sabes? O sea, es prestigio y de castas de arriba y todo. Porque entendamos que en la India se sigue tratando de jerarquías y castas. Entonces le encargaron que hiciera una disciplina física y que involucrara el aspecto cultural sí, cultural de la India. Entonces, a Krishnamacharya, por una y otras razones, se le ocurrió mezclar gimnasia como acrobacia, ballet, eh, este, mm, aspectos de la cultura, o sea, prácticas y tradiciones culturales de los ascetas, del que viene del hatha yoga y cosas así. Por ejemplo, en el yoga hay algo muy tradicional que se hace, si te acuerdas de la clase, porque nomás has Sí. entrado a una clase mía, nada, Nah, he sí. entrado como dos, güey. O ¿A sea, dos, a dos? no sé, no me Siempre te, acuerdo, güey, dos. s- Pero s- sí he hecho más clases, o sea, no es la siempre te primera ando que hago. esperando de que... No, pues no mames, 6 de la mañana en viernes, güey. Está Ya sé, cabrón. ¿verdad? Bueno, no sé si te han tocado los saludos al sol o si te estás Que es familiarizado. como que con las manos hacia abajo, ¿no? Como. Sí, ¿no? Los saludos al sol son una secuencia, precisamente. Si no me equivoco, de unas 4 o 5 posturas y Ajá. se repiten. Es como un círculo. Subes y lo bajas y lo espalda medio camino y lo bajas chaturanga, que es como una lagartija. Ajá. Y lo subes, lo más tradicional es como que hacer un arco, urbamuca. Yo lo cambio, no sé si te acuerdas, hago plancha alta en vez de Ajá. eso. Y después ya subes a perro mirando hacia abajo y se repite otra vez. Y eso son varias vueltas, digo, depende del maestro o la maestra. Eso, por ejemplo, Krishnamacharya lo basó en una tradición, si no me equivoco, asceta o algo así de una descendencia muy de castas de abajo, o sea, de las castas Ok. de la sociedad más abajo de la ¿Y ellos India. hacían esas posturas? Sí, no exactamente eso, pero hacen algo muy parecido. Se iban a un arrecife, creo que sí era un arrecife, no estoy seguro en qué parte de la India, pero ellos consideraban que esas piedras, o sea, porque pues llega el mar y, Ajá. y y saca piedras así, ellos consideraban que esas piedras eran sagradas. Entonces, si no me equivoco, tanto en la mañana como en la noche tenían esa costumbre de de estar así, agarrar una piedra, levantarla al sol como tributo Ah, y ya. luego otra vez bajarla así, agarrarla, subirla y bajarla. Y luego agarrarla, subirla, Ya. bajarla. Al mismo tiempo de que Krishnamacharya estaba diseñando esta secuencia y esta práctica y esta disciplina que le encargó el gobierno de la India, casi Qué casi. loco. eh, pues no sé si el gobierno específicamente, pero pues alguien le encargó hacer eso, ¿no? Al mismo tiempo, porque pues la India siempre ha tenido relaciones, te digo, con Rusia, con países de Medio Oriente, Ajá. pero ha sufrido, si no me equivoco, a lo largo de toda la historia, dos colonizaciones de Gran Bretaña. Ajá. Entonces Inglaterra es un país que siempre ha estado muy presente en la India,
tanto militarmente como con de turismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí cerca del Palacio de Mysore, no sé si exactamente en el terreno del Palacio de Mysore o al ladito, le dan un espacio al ejército británico para, o no sé si era una base militar o simplemente le daban el espacio aparte del ejército británico para ahí tener operaciones, para ahí practicar, entrenar y todo ese pex. Entonces Krishnamacharya, desde su palacio, ¿sabes? Desde la Ajá. parte más arriba del palacio, veía cómo entrenaban los Los militares. militares. Ah, ok. Entonces, con todo esto, combinó de que esta práctica Z de levantar la piedra así, con los chaturangas, con las lagartijas. Porque, Ok. pues imagínate el entrenamiento militar, como tipo burpees, saltan y Sí. lagartijas y fum, y todo bien duro. Entonces, o Lo sea, hizo como más lento, ¿no? Que es que... Sí, hay una que... Chaturanga, ¿cómo se llama? ujú, sí, Que que es es la como una lagartija. lagartija. Ujú. ¿Qué idioma es, güey? ¿A poco? Eso no es hindú. Viene del sánscrito, Es que es sánscrito. mucho más antiguo que viene del brahmanismo. O sea, Ok. el sánscrito tengo entendido que viene del brahmanismo, que fue parte de esta mezcolanza que hubo del personas que venían de lo que hoy en día es Pakistán, sur de Medio Oriente, y la mezcla que había de estos como pueblos medio nómadas y más un poco más, pues no tan civilizados y así. Eh, O sea, ya está todo mezclado de sí, que sí, sí, y es que, ballet y sí, militar. y de repente, cuando la mayoría de las personas, me incluyo, entramos al yoga con este concepto como mágico, de que Ajá. espiritual y de Sí. chakras y que de kundalini, energía femenina y ¿De masculina y dónde así. empieza eso? Es todo un rollo, es todo un rollo. Pero llévame un poquito más atrás, ¿qué era lo que... De que antes de eso, ¿De qué? iba a llegar a otra cosa que se me olvidó. Ah, de que el vato estaba viendo las posturas desde su palacio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso es bueno, al principio que te das cuenta de estas cosas, como que te agüitas, de que, el yoga no es como... Que Que no pex, es tan no espiritual. es tan esto como yo creía y yo pensaba. Pero luego te das cuenta que eso es lo padre del yoga, que es una mezcla, absorbe todo, es como muy inclusiva el yoga. Con las personas, con las prácticas, con las disciplinas. Y, y así, ahora sí, la otra pregunta que habías hecho de dónde viene todo este concepto mágico y así, Sí. también es una cosa de que bien, pues no tanto controversial, sino compleja de sentar. Ok. ¿Por qué? Porque primero están estos escritos de los Vedas que te digo, Ajá. donde es la primera, donde se sabe hasta ahora, que es la primera aparición donde sale la palabra yoga, que no era Ajá. yoga, era yuj, Y-U-J, y, y ahí practicaban la meditación para tener contacto con lo divino, ¿verdad? Ajá. Por medio del yoga, con O sea, posturas, sin posturas. pues posturas asanas, o sea, la palabra asana tengo entendido que sí estaba en ese entonces, que es postura, simplemente una postura cómoda para entrar a ese estado Ok. trascendental de meditación. Y luego pasa el tiempo y, y se hace una mezcolanza de todo esto que había en el Valle del Indo. Y Ajá. el brahmanismo se combina con lo que terminó siendo el hinduismo. Ok. Y entonces aquí en el hinduismo es donde empiezan a ver un chorro de dioses. En el brahmanismo, según yo, solo está Brahma, el dios que crea todo. Ajá. Y pues se me está yendo una que otra cosa. A lo mejor hay otros dos, creo. Pero ya en el hinduismo empieza a ver, pues, es como los griegos. O sea, Ya hay un chorro de ya está dioses. Ganesha, ya está Vishnu, ya están un chorro. Y cada uno tiene representaciones humanas. Eso es lo que es común en los salones de yoga, ¿no? Que está Ganesh y Ujú, está varios así. sí, y también es parte de lo bonito. O sea, la historia o sea, cómo representaban las civilizaciones antiguas a los dioses es lo hacían de una manera muy humana, o sea, muy humano. Y no estoy muy familiarizado con las historias de los dioses hindú, o Ajá. sea, me falta un poco porque sí son muy interesantes, pero, pero en todas esas historias puedes ver representada los distintos valores y emociones que tenemos el ser humano. O sea, ¿En las como, historias de los dioses? sí, las desigualdades, pero al mismo Ah, ya. tiempo el amor hacia la vida, hacia la familia, hacia lo demás. eh, como cuando, no sé,
cometes un error y decepcionas a alguien, pues tratas de hacer lo posible para compensar ese error. Y pues aparte de historias de guerras y de cosas, de traiciones y así, ¿no? Y dentro de ese concepto, esto sí, lo del hinduismo tengo entendido que ya fue un poco más, porque el brahmanismo es, si no me equivoco, 2000 3000 antes de Cristo. Y Ajá. a lo mejor un poco más, me estoy equivocando. El hinduismo ya empieza a ser más, pues más reciente. Antes de Cristo todavía, tipo mil Sí, pero ya. quinientos antes de Cristo. Y entonces como en el hinduismo empieza a ver toda esta riqueza de historias y de dioses y de guerras y así, ¿no? Aquí es en este periodo donde se escribe el Bhagavad Gita. No sé si te suena ese No, libro. ¿qué es eso? Es otro libro, pues también muy antiguo, en donde relata la historia de dos familias que se están peleando por, por ver quién se queda con el territorio. Pero Ok. pues realmente son personas que vienen de la misma descendencia, o sea, son primos peleando con sus hermanos, hermanos peleando con sus tíos y papás. Como Monterrey, haz de cuenta, güey. Como el video, los Garza, no sé, los vatos que se están peleando de que sí o no. Sí, sí, sí. Sí, se pelean entre familia, Y cada vez se güey. agarran ahí bien feo, Ajá. ¿no? Sí, literal, güey. Y, Pero y bueno, entonces de estos vatos empiezan a hacer las posturas y les relacionan con los dioses. O ya está todo revuelto, realmente no. fíjate que eso, acuérdate que lo de las posturas es más reciente. Entonces, esa relación que hay con los dioses y las posturas es más reciente. Pero sí hay una relación, ¿no? De que cada postura. O hay algunas para ciertos dioses o algo Depende así. del maestro y la maestra. Ok. Yo no hago ese tipo de relaciones. Y a lo mejor mucha gente que hace yoga y que tiene más tiempo va a decir que esto que yo hago no es yoga. Ah, ching. Y de hecho, mucho del vinyasa que, que me enseñaron, sí llegan, de repente, ya no he escuchado tanto, pero sí llegan a juzgarlo mucho de que, no, eso no es yoga, eso es acrobacia. No, ustedes nomás quieren pararse de manos. No, ustedes nomás así no practican la filosofía ni el estilo y así, ¿no? Pero ¿cuál sí sería o con qué lo Exacto, comparan? es eso. Claro que yo no estoy diciendo que lo que yo hago es yoga y lo que los demás no. Eso es como que lo controversial y al mismo tiempo lo que te digo, lo bello y lo bonito que es el yoga. Porque al final puede ser muchas cosas y termina siendo muy inclusivo. Ok. Y Pero, por terminas... ejemplo, el vinyasa y luego hay otro. No, hombre, el hatha yoga, Hatha. el vinyasa, el rocket, el ashtanga. O sea, a lo mejor una persona que venga como de esa disciplina dice Ujú. que lo otro no es yoga Sí, porque más o menos, más o es menos. más físico, no tanto meditativo, ¿no? Sí, Creo que alguna exacto. vez hice hatha Ujú, y creo que hasta me aburrí, güey, porque nomás estaba de que respiras y pues sí, no era tan... O sea, no lo sentí como tan retador físicamente ujú. Sí. como las posturas más difíciles. Ahora, hay mucha gente que coincide más con ese estilo de yoga. Y está con madre, está muy bien. Es Está más como para excelente. gente más grande, ¿no? Como para... Pues no de todo, fíjate que ahí hay varias maestrías de Hatha Yoga. Saluda a Vega, que Ok, va ahí a Adamanta, o sea, da ahí en ajá, Adamanta y ella guía meditaciones muy padres, muy ok, bonito. O sea, la neta, pues es que el Hatha sí es más como de meditar. ajá. Algunas maestras sí le ponen cositas duras, a otras no tanto. Pero acuérdate que el yoga es eso, es como tratar de calmar la mente, apaciguar el sistema nervioso, regresar a enfocar. Muchos dicen que es silenciar la mente y cosas así, ¿no? Es O sea, más... porque estás estresado en la postura, ¿no? O sea, si estás acá con una pierna así Ujú. y inclinado, pues está difícil estar pensando en otra cosa que no sea, que no caerte, ¿no? O sea, sí viene de eso. Ujú, más o menos. Sí, sí, de estar haciendo algo fuerte Ajá. y O estar sea, respirando normal y tratar de relajar los músculos de tu rostro y estar así lo más apaciguado posible. pero difícilmente, o bueno, no sé, alguien ya mucho más avanzado. O sea, si estás en una posición muy compleja del cuerpo, Ujú, es muy difícil pensar en otra cosa de que me voy a caer o ujú, mantener el cuerpo en esa posición. ujú. O sea, para eso va relacionado. Sí, 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 más o menos. Y eso es como el estado de meditación. Pero luego me contaste una historia de unos surfistas o algo así De que un es donde... surfista, sí. Sí, sí, eso es también más reciente. Después de que Krishnamacharya hace esta secuencia de Ashtanga Vinyasa. También esto, eso es lo que iba. La, es muy, es un poco
no difícil, algo confuso, por así decirlo, estudiar la teoría del yoga, porque la palabra Ashtanga significa dos cosas. Una cosa es esta secuencia de la Ajá. Ashtanga Vinyasa, que es una práctica física y postural, que es la que creó el maestro Krishnamacharya en el Palacio de Mysore y cosas así. Y otra cosa son los 8 pasos del yoga para alcanzar la iluminación, Ok. que también le llaman los 8 pasos de la Ashtanga. Y esto es parte de la filosofía que viene desde 400, 500 antes de Cristo. Ajá. Entonces ahí está confuso, está confuso. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿De qué? Sí, algo me contaste de como que unos Ajá, surfistas que sí, lo sí, 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 sí. popularizaron, algo así. Bueno, cuando Krishnamacharya hace esto, él empieza a tener alumnos. Ajá. Y uno de sus alumnos más famosos se llamó Patabi Joyce. Ok. Patabi Joyce, si no me equivoco, empieza a dar clases ya al nivel más público. O sea, ya no en Ajá. el palacio, sino en las playas, en las plazas y en cosas así. Pero ese fue o sea, ese fue lo que se buscaba todo el tiempo, ¿no? Hacerlo público o si era de que para cierta realeza. Buena pregunta, eso sí no tengo entendido, pero a como es la India de castas y de solamente los de arriba tienen el lo mero mero y los de abajo no, pues a Ajá. mí me suena que nomás era para esos Para eventos cierta y elite o nomás, algo al así. principio nomás, de hecho Krishnamacharya no dejaba que ninguna mujer practicara. Ok. Ahí hubo, sí, ¿puedo googlear? Sí, güey. ¿Cómo se llama este? Había una, igual se va a Búscalo. editar, ¿no? ¿O no? No, búscalo, no hay ¿No se va a pedo. editar? ¿Cómo se Pero pues que. llamaba? Es que es una chava famosa que... Pero quién es. Bueno, esta morra, este, estaba huevada que quería practicar esta clase Para que quería hacer de yoga. Ashtanga, ¿sí? Ajá. Y Krishnamacharya no quería, porque mujeres no pueden aquí. Lo tengo aquí, güey, así de que está... Búscalo, güey, no hay pedo. Y es que no sé ni cómo buscarlo. Ah, ya. Pero bueno, ella quería practicar y no la Ella dejaban. quería practicar y no la dejaban. Y pues con contactos, Indra Veda se llama. Ok. Indra Veda, su mamá era algo también, no me acuerdo si ballet ruso o... Su mamá tenía contactos y la Ajá. metió ahí de que, huevada, así de que fum. Y ¿Y era de que la Krishnamacharya única mujer? era la única morra y Krishnamacharya la tenía así que, de que tú no, todas... Olvidada. Ajá, a todo el mundo le hacía sus correcciones y le explicaba bien. Y a Indradeva la tenía así que tú en el Toda rincón ahí torcida. quédate. Sí, de que ni le hacía caso. Resulta que Indradeva se terminó convirtiendo en una practicante estupenda, güey. Y terminó dando clases muy Ok. chidas. Y ella se vino aquí junto con esos surfistas un poquito después. Pero ¿cómo llegan los Sí, surfistas, sí, güey? sí. Pues llegaron así hippies nomás. O sea, nomás así a viajar a la India. Y se toparon con una clase en la playa, o sí, tengo Ajá. entendido, de Patabi Joyce. Ajá. Y pues se acercaron y lo hicieron de que esto está bien chido. O sea, meditar, hacer ejercicio y pues después regresar meditando está... Que es lo que yo siento que está muy mágico, muy curioso del yoga. O Sí, es sea, lo que normalmente lo que piensas cuando escuchas la palabra, es lo hay que algo te bien ven, loco del yoga. O sea, si te gusta, te, te, te te engancha. engancha así. Ya. Que creo que tiene que ver mucho con esa parte de meditar. Y entonces, pues eran grupos de Daves y de no sé qué, así, pues ya sabes, gringos, güeritos, altos, bien mamados y así, ¿no? Y que con nombres Daves y de que así. Ajá. Y hippies viajando por todo el mundo, en ese momento estaban en la India, llegan a esta clase de pata de Dios, la toman, se enamoran de la práctica y se quedan a vivir ahí a practicar, o sea, a ser maestros de que, oye, queremos ser tus alumnos. Y yo se me hace que sí tuvieron que estar ahí picándole el patabe Joyce hasta que ella dijo, bueno, yo creo que sí, sí valen la pena. Y lo recibió. Entonces estuvieron practicando, si no me equivoco, meses, un par de años con él. Ok. Y después cuando pues ya se regresan, pues eran de California, Ajá. tipo pues de bien fresas, o sea, güeritos De la elite. fresas estadounidenses, ¿no? Y se trajeron acá y empezaron a poner sus escuelas y ellos también empezaron a tener sus alumnos. Y yo tengo entendido que donde empezaron a hacer todas esas cosas fue como, pues ya sabes, en Beverly Hills y en esta parte donde ellos veían que se podía Ajá. vivir de esto. Y ahí también llega un poco Indra La Devi, chava. ajá, esta chava. eh, Ella fue la que le metió más este concepto mágico. Porque Indra Devi
Indra Devi. Ella también viajó mucho aquí a México, a Oaxaca, y también estuvo con María Sabina y los Honguitos. También contactó con los dioses. También contactó con Sí, los, sí. con los dioses mexicas. Órale. Y aparte, pues estaba súper enamorada del hinduismo y los dioses y todo ese pex. Entonces, cuando Indra eh, llega a Estados Unidos, pues le mete todo esto. Todo este O discurso sea, mágico. de México, de la India, y Por eso luego se va está a todo Estados Unidos. mezclado y loco, muy Ya. padre. Y por eso hoy en día se hacen ceremonias y prácticas de yoga y Pero, güey, círculos de no sé qué y cacao y todo eso. algo que me llama mucho la atención, güey, o sea, del yoga en general es que es como muy hippie, Ujú. pero al mismo tiempo como muy fresa, porque pues sí, güey, tú dijiste empezaron en Beverly Hills, en California, pero al menos a mí no me ha tocado ver como un estudio de yoga o gente que vaya al yoga en un lugar que no sea súper fresa, o sea, está relacionado como que con los ejecutivos o así directivos que meditan y hacen las clases de yoga antes de empezar a trabajar como para manejar el estrés y ese Ujú. pedo. Sí, pues es que así se fue dando, o sea, de cierta manera, pues no lo digo como prejuicio, como modo de juicio, pues uno trata de buscar la manera de vivir, Sí. de encontrar y de lo que te gusta y te apasiona, pues hicieron un negocio y pusieron sus escuelas. eh, y esa parte de la historia está muy curiosa. Digo, un poquillo, me estoy adelantando un poquito. Pero pues es que es eso, o sea, y pusieron en California y coincidió que pues las güeritas y más mujeres Les gustó. coincidieron con eso. O sea, Sí. no tanto los hombres, sino coincidió que las mujeres Ah, fueron ok. las que se engancharon con eso. Sí, Ujú. normalmente hay más mujeres en una clase, ¿no? Sí, también. O sea, ahorita. Sí. Ya no sé, en la India o sí, pero las que a mí me ha tocado ir son muchas más mujeres. Sí, y en su momento, pues ese fue el target. O sea, mujeres, señoras que podían pagar la clase y que tenían tiempo y todo. Y de ahí empieza esto de que se vea como que de ejecutivos, así, de la meditación y esa onda. Sí, 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 más o menos. Más o menos. Y hay como una relación también entre los deportes hippies, güey, que el Ujú. surf, la La escalada, güey. escalada. No sé qué otro deporte hippie haya, pero Digo, como que contexto, yo conocí a Jesús ahí escalando. sí, o sea, a mí me gusta un chingo todos los deportes, pero algunos que me gustan son como muy hippies, güey. Y sí, o sea, Es que es veo. la aventura, son deportes de ir a la aventura, siento Sí, yo. es justo en la montaña o en el mar o así, pero veo como que, haz de cuenta, eso y subir cerros, como que todo coincide, o sea, todo concuerda con el yoga, güey, todo, Todo termina en el sí, yoga, como todo. que a todos les gusta el yoga, güey, toda esa rama, por ejemplo, en Chipinque, no sé si te ha tocado, dan clases de yoga los Ujú. domingos, algo Ok, así. ok, en San Pedro de Parques. Ah, sí, en San Pedro, entonces pues, En San Pedro de Pinta también. sí, gente que le gusta ir a la montaña, ir a escalar, ir a hacer el hike, ir a surfear, no Y sé, aquí en güey. Monterrey también, o sea, al principio el yoga nomás hay en San Pedro. Sí, Y sigue habiendo nomás en San Pedro. Ya empieza a haber escuelitas en Guadalupe. Por ahí está Amabasha Yoga. Sigan la Barbie. Es una maestra, excelente maestra. Tiene su escuela en Guadalupe. Eh, en Escobedo he estado viendo. Ahí en Cumbres, pues Cumbres es más fresilla también. sí, pero yo no sabía que había en Guadalupe, güey. No, sí, sí, ya está, ya, al menos aquí en Monterrey, poco a poco está empezando a ver. Bueno, yo doy clases en una escuela ya en San Nicolás. Ok. Incorpo se llama. Digo, es más de pilates y de cosas así. Eh, pero sí, o sea, y más, yo creo que más con este acceso de redes sociales, la gente ha llegado más fácil y de todo tipo de sector de la sociedad. ¿Y tiene como alguna indicación terapéutica, güey? Como tipo la natación, que te dicen, no, pues si traes una lesión, practica natación. ¿Tiene algo así? Está bien curioso, porque casi siempre cuando sí, ya sea tienes un estilo de vida más atleta y deportista, o tuviste un accidente o lo que sea, y quieres hacer ejercicio, pero estás saliendo de una lesión, por lo general el doctor lo que te dice, de que bueno, si quieres hacer una práctica, haz yoga. Ah, sí. Cae siempre, por lo general. Pero también ahí está la controversia, porque pues está este discurso mágico, por así decirlo, de que ciertas posturas de yoga te ayudan a curar tal cosa o tal lesión, o dolor de espalda baja, o que la rodilla, o que te ayuda a curar tal lesión y así. Y pues es como una
práctica y una disciplina más. O sea, si tienes una lesión y vas y haces algo, eso no va a parar. No, O sea, no, pero o sea, lo que voy es, por ejemplo, ahí me han dicho de que pues, si quieres la rodilla, por ejemplo, natación, eso te va a ayudar, ujú. como que a que sane más rápido, porque pues, obviamente tienes que mover el cuerpo, güey, Sí, para o sea, que la sane. natación como una terapia de... De hecho, hay terapia Sí, en acuaterapia, güey, para ciertas sí, sí, lesiones. sí. Sí, buena pregunta. O sea, hay yoga restaurativo ¿Ah, sí? y sí, hay cosas así. O sea, lo que yo recomendaría es ir siempre con un especialista. Con un Estudiado, doctor. doctor, fisio. O sea, Sí, no sí. ir con el maestro o la maestra de yoga. Ah, pues te va a decir, sí, claro, aquí, Sí, pásale. sí, tú puedes decir que... Ajá. Aunque en teoría, un maestro o maestra de yoga debería tener bases de anatomía avanzada, al menos con los músculos y las articulaciones que más se trabajan en el Ah, yoga. ya. O sea, ¿cómo te certificas si te dan cierta clase de Sí, anatomía? claro, o sea, en todas los entrenamientos para maestros ves anatomía. O sea, va de cajón que es mucha anatomía. ¿Y cómo ves? O sea, si yo llego a un estudio como nuevo que no sé nada, ¿cómo sé que el maestro, Ah, no, pues, pues. tienes que pedirle su certificado? ¿Dónde se certificó? Ahí está muy curioso y se relaciona con esta historia que estábamos hablando. Porque si hay una organización, la más grande, la más famosa, se llama Yoga Alliance, Ajá. que es de donde por lo generalmente las escuelas están registradas ahí para tener esa credencial, ese avalado, ese de que sí estoy preparado y tengo una cédula y que la mandan de allá. O sea, tú como escuela te registras en el Yoga Alliance, ese es mundial. Sí, como escuela y como maestro o Ok. maestra. Y luego, Y ya con eso, pues ya avalas de que, hey, o sea, lo que tú dices, de que, bueno, esta persona salió de ahí, de que, entonces sí. Pero, pues como en el yoga también se trabajan muchos conceptos filosóficos, éticos y morales, de cómo llevar tu vida a cabo de una manera más sana para ti y la sociedad y la gente que te rodea, el mundo, vaya, que te rodea. Pues mucho de eso es practicar la verdad y no mentir y cosas así. ajá. Entonces, digamos que no hay mucho seguimiento, eso también es algo contradictorio, no hay mucho seguimiento del Yoga Alliance. Ok. Entonces, tu escuela puede estar registrada o la escuela en la que estás teniendo tu entrenamiento puede estar registrada, pero nadie te va a estar picando a ver si sí es cierto o no es cierto. Que Ya. hiciste, que cumpliste tales horas. Porque ya después tienes que ir registrando las horas que has dado clases para subirle de nivel a tu certificado, por ejemplo. Ah, ya. O sea, para que si tú quieres certificar a alguien más adelante o Ándale, así. cosas así también. Y también cuánta experiencia tienes tú enseñando. Ok. O sea, Por que ej- es distinto enseñando te refieres a otros maestros, que es distinto a cuántas clases has dado. sí, por ejemplo, yo tengo mi entrenamiento de 500 horas Ajá. normal. Lo que yo estoy haciendo ahorita es acumular horas de dar clases para tener mi experience de 500 horas. O sea, maestro de yoga experimentado, de Ok. que ya tengo 3 4 años dando clases. Ya no lo tengo que, o sea, aquí de que ahí tengo tanto tiempo dando clases. Y tú vas registrando todas esas horas que das clases en una base de datos de Yoga Alliance y así. Ah, Pero eso es lo ya. controversial. O sea, yo puedo decir, Que estás dando una clase ahorita. sí, y que ya tengo mis horas. Y el Yoga Alliance de que, no, está bien, nomás tienes que pagar. Esa Ah, también ya. es otra Ajá, contradicción de mientras que que pagues. de que muchas está como que este pensamiento de que el Yoga Alliance nomás es un negocio y que nomás es pagar y que están Ya. lucrando con ese PEX. Pero ahí te va, está muy curioso cómo surgió el Yoga Alliance. Porque volviendo a esto de los surfistas y Ujú. de que su maestro fue Pata Joyce y la India, regresan a Estados Unidos, ellos empiezan a dar clases, empiezan a cobrar, empiezan a tener a poner sus escuelas. Y Patabe Joyce, después de un par de años, se entera de esto y se enoja. Y es de que, hey, qué pex, están haciendo negocios con nuestra disciplina y que es ancestral y que no sé qué, no es de ustedes, es de nosotros. Entonces el vato, Se enteró por una historia de Instagram o algo así. casi, casi, ¿no? De que, no, Ah, qué mamada. O sea, pues sí, era mucho más lento antes enterarse. no, me pasó mucho con la época. Creo que Krishnamacharya sí fue tipos 30 y 40, pero ahorita esto de los surfistas fue que en la época hippie, 60, 70. Ya. Entonces Patabe Joyce lo que quiso hacer fue patentar posturas y secuencias de yoga. Y entonces, ahora sí,
Lo que sí saben hacer bien los estadounidenses, aquí sí respeto, güey, es llevar la ley a cabo. Estos vatos se organizaron y contrademandaron. Contra desde que, hey, no puedes registrar algo que sea del cuerpo humano, o sea, algo Sí. tan universal como ese PEX, de que no se puede. Y pues dicho y hecho, ganaron la contrademanda y formaron esta alianza del Yoga Yoga Alliance. Alliance. Y Para no le tener... pagaban regalías al No, pues vato. y el vato obviamente quería, eso es lo que quería, que por cada clase, por cada Sí. postura, por cada alumno, él recibiera tanto, no sé, O sea, dinero. el Yoga Alliance es de los surfistas hippies. No O tal ellos la cual. fundaron. No estoy seguro si ellos mismos la fundaron, pero cuando ya pasó esto de la demanda, ya fue como noventas, o sea, ya había pasado 30 años, porque todos estos asuntos burocráticos Sí. toman mucho tiempo, y más si es en otro país. Sí, o sea, Ajá, derecho sí, porque internacional. O sea, y cada uno peleas. tiene sus cosas distintas y así, ¿no? Entonces, ya para este entonces, ya habían muchas escuelas a lo largo de todo Estados Unidos y muchos maestros y maestras que se involucraron en ese pedo. O sea, ya había mucha gente que tenía sus ingresos de eso y que si llegaba esto de patabillos les daban la madre a A toda todos. su, así, a su trabajo y así. Entonces organizaron mucha gente y formaron esta alianza. Y Y sí. cualquier persona puede practicarlo. O sea, por ejemplo, alguien con sobrepeso, pues muchas posturas son de que Ah, así. bueno, y también te estás viendo lo bueno, lo controversial. Porque eh, con esto mismo de Patabellois hubo otro alumno de Krishnamacharya que se llamó BKS Iyengar. Iyengar es famoso por meter los props. Ya ves que hay cubos y Ajá. bloques. Ya ves que Sí. luego hay mantas, que luego hay como cuerdas para jalarte, Ajá. no sé cómo se llaman. Bueno, esos no los he visto, pero los bloques sí. Sí, bueno, todo y luego hay yoga con sillas, no sé si has visto Ah, ese eso. sí también. Bueno, todo eso lo incluyó este maestro que se llama, BKS no, me dijiste. BKS Iyengar. Ajá. Y como que él quiso hacer eso, hacer que el yoga fuera más para, Para para un cualquier público persona. más abierto y así, más inclusivo y así muy chido. Terminó haciendo un libro que se llama La luz del yoga, la luz sobre el yoga, algo así, en donde de aquí sale esta idea de que hay ciertas posturas que te ayudan a curarte cualquier cosa. Y sacó cada reverenda O mamá el sea, no hay una vato. explicación científica. No, el vato se lo sacó casi de los huevos, así de que esta postura te ayuda a curar el cáncer. Esta otra te ayuda, va para el catarro. Esta otra te va a ayudar para la migraña y esta otra para la espalda baja y desde cosas de que así dolorcitos Ajá. hasta enfermedades, te digo, cáncer y cosas Pero, así, güey. güey, la mente humana es muy interesante porque si te Porque crees sí algo lo lo puede hacer. suficiente, sí lo puede hacer. Eso, por eso O sea, es puedes sugestionarlo lo suficiente para que sí suceda. Por eso al final el yoga es tan contradictorio, pero tan bello, güey, porque si llega, o sea, si llegaron a conclusiones muy curiosas y muy chidas de, a lo mejor de querer engañar a la gente, o a lo mejor ellos de querer ayudar sin darse cuenta que Ajá. nomás estaban, digo, desde mi punto de vista, también muchas personas no van a coincidir conmigo, los que creo que realmente quisieron lucrar con el yoga fueron esos alumnos de Krishnamacharya, Patabi Joyce e Iyengar. Porque después sus hijos empezaron, o sea, siguieron su legado de todas las escuelas y todo eso que tenían. Pero entonces los bloques, güey, sí son como para alguien, o sea, que nunca ha hecho ejercicio que lo pueda hacer más fácil, ¿no? O sea, Pues sí, sí, sí lo facilitaron de cierta sí lo manera. pueden facilitar, pero ahí ya no, muchas de esas cosas ya no terminas activando el músculo. Y parte de los beneficios es contraer el músculo, o sea, la contracción muscular es parte de... Y muchas de esas cosas facilitan y ya no te hacen contraer los músculos. Entonces ahí también hay una contradicción. Volviendo a tu pregunta, pues hoy en día se sabe que, que bueno, por ejemplo, tener un sobrepeso, pues sí provoca lesiones a tus articulaciones. Sí, Entonces, por el simple hecho de tener ujú, sobrepeso. sí, sí, sí. Y nos podemos ir a alguna lesión o cosas así. Siempre lo mejor va a ser descansar Ajá. o tener, estar de la manera más saludable con tu cuerpo y así, para poder llevar a cabo alguna disciplina física, la que sea, incluida el yoga. Entonces sí está muy contradictorio porque pues este maestro sí, de que todos pueden y todas sí pueden y a lo mejor sí, pero con una,
Va a ser más lento, ¿no? Consecuencias muchísimo más, sí. O a lo mejor una clase más personalizada. Ya tú por tú con una sola Un persona, nivel sí. más básico. Exacto, sí. Y Y que luego, puedas tener más atención, o sea, que apenas sea una personalizada nomás con ella, con esa persona, vaya. y vi que compartiste, güey, como un curso de bienestar, así, de wellness, como que mental, físico en general. Y muchos lo relacionan con el yoga, güey, o sea, como que... Sí, de es- mindfulness. Ajá, como que este pedo te ayuda, como que el yoga te ayuda a este pedo de estar bien contigo mismo en la mente o algo así. Sí, eso que compartí es de un amigo muy querido también, Ajá, Alex Garza. Si pueden también búsquenlo, es jefe ese güey. Con él aprendí mucho, con él llegué con mis maestros, con ok. Alex, gracias a Alex. Los conocí el primero y pues ahí me invitó para juntarnos con el entrenamiento y así. Y Alex tiene muchísima experiencia dando clases. eh, Pero ¿cómo lo relacionan, güey? O sea, ¿cómo dices de que, mira, si quieres enfocar tu mente, güey, mantenerte bien, pues obviamente hay ciertos ejercicios, yo he tomado como ciertos ejercicios de coaching donde te hacen el reencuadre, el reenfoque, y cómo lo relacionan con el yoga, que por esta parte de espiritual o de meditación o cómo está. Sí, sí, justo eso, por la meditación, porque acuérdate que desde un principio lo que querían era llegar a un estado divino por medio O de conectar la con lo divino. meditación, Ajá. por medio de silenciar, ellos sí, calmar la mente, detener el pensamiento y así, y, y entrar en contacto divino. Y coincidió con que hoy en día el mindfulness, que ya está como más estudiado Ajá. y se ha comprobado sus beneficios, pues era muy parecido a lo que hacían. No exactamente igual, pero era muy parecido a lo que hacían El yoga. estos practicantes de yoga de hace Ya. miles de años. Que es pues lo que te dice el mindfulness, es llevar tu mente a enfocarla a una sola cosa. Y cada quien va a tener su manera de hacerlo. Puede ser algunas sensaciones del cuerpo, a la pura respiración, a algo que alcances a percibir, escuchar o sentir en tu cuerpo, en tu piel, eh, algo que alcances a saborear. O sea, así también hay muchas meditaciones de conteo. O sea, cierras tus ojos y tratas de contar del 1 al 10 Ok. o del 1 al 15. Con la respiración. Sencillo. No tiene... Si quieres, sí, 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 con la respiración. Sí, es más fácil con la respiración. Inhalas y exhalas. 1. Y luego, Ok. lo más despacio, 2. Y tratas de llegar al 10. Pero, si te distraes, si llega un pensamiento intrusivo, empiezas desde 0. Y es del 1 Ah, al ya. 10 y del 10 al 0. Es Entonces que vas en el 1, 2, 5. ¿Qué desayuné hoy? Me ching. te regresas. De que 1, 2, ya llegué al 9. De que mi hermano me mentó la madre, no sé qué puta. No, Ching. ya regresas. O sea, Es que una hora, güey, tratando de contar del 1 al 10. pasa, sí, 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 pasa. Eh, Está bien curioso porque con ese tipo de ejercicios que son muy cagantes, o sea, son muy Ah, estresantes, ¿sí? te das Pero es cuenta. mucho de honestidad, ¿no? O sea, pues, ¿cómo van Sí, a saber? claro, sí, sí, sí. Y es de muy personal. Pero también te das cuenta que termina siendo una práctica, que con el tiempo se te va haciendo más fácil. Entonces, del 10 Desconectarte. le subo al 15. No, ahora le Ya. subo al 20. Y eso vuelvo a lo mismo, te ayuda a tener un mejor control del estrés, de tus pensamientos, de que no te dejes llevar por pensamientos intrusivos, de que siempre hay algo que piensas, ¿no? Mal de ti o de los demás y a la mera hora no fue cierto. Y eso Sí, causa ansiedad, causa estrés, más aparte el uso constante de esto, o los sea, teléfonos te también distraen. nos trae locos. Hay que regresar, o sea, y más en estos tiempos de hoy, Estar presente contigo. estar presentes, exacto, contigo y con lo que te rodea. Sí, güey. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo? Bueno, dijiste un año, pero ¿por qué empezaste? ¿O ¿Cómo está? Porque yo sí era bien loco, yo sí era bien hippie y me creía bien, te digo, ¿no? Bien kundalini y así. Ajá. Pero siempre me ha gustado hacer ejercicio. O Ok. sea, yo hacía calistenia de manera empírica y ¿El yoga se puede hacer así o no? O sea, sí, empírico. pues lo que me tomas el video de hoy, ¿te Ah, acuerdas? sí. Eso es calistenia. Pero el yoga, por ejemplo, ¿a poco no es peligroso como que ver un video de YouTube y decir, pues, voy a seguir este video porque pues muchas posturas estás en forma de que sí te puedes lesionar si no tienes cierta guía, ¿no? Sí, a lo mejor sí, pero pues no todo el mundo se la fleta a hacer posturas tan extravagantes solo o Ya. sola, siento yo. Aunque si te jalas mucho, dependiendo del cuerpo y de cada quien, sí puedes lesionarte tú solo. También por eso empieza a ser muy interesante los debates que se puede llegar acerca
de cómo es ser un maestro o una maestra de yoga. De que Porque, tanto forzarte a hacer la postura. exacto, porque al final puede terminar siendo, desde mi punto de vista, un poco irresponsable, por así decirlo, enseñarle a la gente algo que le puede lesionar a la larga. Y más Y a que la nada... corta también. Pues sí, sí. Y más que nada tomando en cuenta que el yoga es una práctica que busca el bienestar físico y emocional. ¿Y cómo vas a practicar el bienestar físico si te estás jalando con una liga y estás levantando tu pata o lo que sea o atrás, y eso? Pues ¿Se puede practicar todos los días? sí, pero como cualquier otra cosa, darle su espacio al cuerpo de descanso. Si vas a practicar 5 días, descansas 2. O 1 Ok. o 2. Que luego también somos bien intensos y no queremos descansar. Pero sí, o sea, una persona que no haga nada más, que solamente haga yoga, sí puedes tener de que un cuerpo así fuerte, de Bueno, que... Porque hay también mucho... el yoga va a fortalecerte los Ajá. músculos. Y va a ayudarte un poco con la flexibilidad, sí. Pero no te va a poner bien mamado. Eso, o sea, Para no te eso va a hay, poner mamado. para eso hay que cargar peso. O Ya. sea, para eso hay que cargar fuerza, pesas. Vaya. Sí, porque Pero sí te va a marcar, sí te va a ayudar a marcarte, claro. ves maestros y maestras de yoga acá súper mamados, pero yo pienso, pues probablemente sí tienen que hacer pesos, ¿no? Claro, totalmente. Ok. Sí, 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 eso sí. Y también otra cosa muy interesante, bueno, que a mí se me hace muy interesante, que se trabajan muchísimos grupos musculares en el yoga, pero curiosamente hay 2 o 3 músculos, pues relativamente grandes que usamos mucho que nos hacen casi. Que son los dorsales, que es la típica espalda de Dorito que Ajá. se te hace cuando haces Con los pull-ups. pesos, sí. Ajá. Eso no, casi no se hace nada, creo que ni los toques en el yoga. Pectorales tampoco haces mucho, sino es que Ah, casi sí. nada, no se hace. Y bíceps tampoco haces. O sea, usas el tríceps en las posturas que estás como lagartija, En no la haces bíceps. chaturanga es puro tríceps, no es bíceps. O Como porque te tienes dije, los brazos. ahorita, cierra los codos y haz así. Bueno, Ya. al cerrar los codos, activas el tríceps. Y el bíceps nunca se usa. Y el bíceps no lo usas. Qué loco. Pues es que cada quien hay deportes, ¿no? Por ejemplo, en la escalada usas los dedos, güey. Hasta los deditos. De hecho, pues, no usas los dedos en otro deporte que no sea, que yo sepa que no sea escalada, güey. Está Ujú. muy cabrón. Y ya para ir cerrando, güey, o sea, si alguien quiere empezar, ¿cuál es la mejor forma, güey? O sea, ¿tú cómo lo La recomiendas? mejor forma, la neta, como sea, no hay una manera, ¿No? no hay una única manera, como sea, o sea, en videos en YouTube, en Adamanta, en las clases de Adamanta, no, Le voy a cobrar la publicidad, güey. no, o sea, no tengo una manera específica de cómo empezar, simplemente empieza, como cualquier otra cosa, Como cualquier deporte. y poco a poco vas a seguir tu camino. Sí, porque hay muchos espacios públicos, ¿no? Que dan clases Sí, gratis también, también. San Pedro de Parques, ahí en San Pedro de Pinta, En puro San Pedro, Chipinque me ha ¿no? tocado En también. Sí, Chipinque. pues, o sea, es que lo que te digo es un deporte como muy fresa, güey. O sea, Ujú. hippie, pero fresa es lo que me llama la atención. Sí, y te digo, cada quien va a encontrar su camino. A lo mejor muchos se van de esa parte espiritual y así, y otros se van más como a la parte, pues, más científico, que está más comprobado y así. Y todo está bien, o sea, está muy bien. Nomás yo creo que es, pues, respetar los puntos de vista de cada quien, pero, pues, aceptando las cosas como son, creo yo también. Mamalón, Y sí, también güey. algo que quería compartir era que es muy importante dentro del yoga, pues no considerarlo solamente como una práctica física, una disciplina física y postural. Es toda una filosofía muy interesante y muy curiosa, que hoy en día lo que se toma como base de eso son los Yoga Sutras de Patanjali. Que de aquí Caray, también, de eso me aquí... sonó como al Kama Sutra, güey. Sí, casi, ¿no? Sí, pues son posturas, güey. No, Pero a ver qué es. ahí te va. No son, es un tratado Ajá. es pura filosofía, son escritos, son como versos, son aforismos que Ok. están escritos, no sé cuántos son, pero está dividido en 4 partes, en 4 padas. Es un librito así, es muy chiquito. Y aquí también es donde viene mucha controversia bien loca, porque está bien interesante, porque Patanjali toca temas muy psicológicos, o sea, él trata de describir cómo es la mente. Pero Ok. imagínate eso hace 2500 años. ¿Y no se ha actualizado? No se ha actualizado. ¿O el vato le atinó de... El vato a muchas cosas, hoy con este
conocimiento psicológico y psicoanalítico que tenemos, le atinó a muchas cosas. El mindfulness, o sea, todo parte de lo del mindfulness, Ajá. Patanjali lo describe casi así de que muy, muy, muy curioso, muy interesante, pero con el contexto que se vivía antes. Entonces sí habla de castas, o sea, no es para tomarlo literal al 100% todo lo que dice Patanjali, porque habla de que nomás los de la casa son los que de arriba, son los que van a poder tener oportunidad de alcanzar la iluminación y O sea, si no eras rico no podías sí, alcanzar la casi, o sea, iluminación. tiene esos sesgos Patanjali y de repente trata de quitarlos, o sea, él desde un principio te dice que él trata de escribir estos tratados, los Yoga Sutras, sin ningún sesgo político ni religioso y así. Pero de repente menciona a Dios y es de que, Patanjali, ¿qué De pasó? repente se le sale, Sí, de pues sí, repente se le güey. sale, pero pues es lo mismo, es el contexto histórico, religioso y político de esa época. Ya. Y lo que la gente lo toma luego mucho, yo siento como a morbo, es que en el tercer pada, haz de cuenta que todos, el primero te explica cualidades de la mente. Ajá. En el segundo, la segunda parte te explica técnicas para poder controlar la mente, respirando, cosas así, ¿no? En el tercer pada te explica que una vez que alcanzas a dominar la mente y poder como que alcanzar la iluminación y regresar, empiezas a desbloquear superpoderes. Claro, ¿puedo volar como Goku? Te dice, de ahí viene, de ahí viene. O Sí. sea, de ahí viene esto, esta idea o concepto de que hay monjes que pueden levitar. Ah, sí, pero los Ajá. monjes tibetanos, Sí, sí, algo sí, así, de ahí ¿no? viene de los Yoga Sutras. Y luego te dice Patanjali que una vez alcanzando el control de la mente, puedes, por ejemplo, atravesar paredes. O puedes O leer sea, mentes. pasas de las limitaciones Él te dice, físicas. ajá, él te dice todas esas cosas que hoy en día se toman literal, desde mi punto de vista, y como me enseñaron mis maestros, eh, es más son aforismos, son metáforas de Ya. cómo, O sea, no literalmente vas no, a pues no, traspasar esa pared. porque si te das cuenta que también te dice algo de que puedes hacerte invisible y pasar desapercibido, ¿no? Y te das cuenta Desde ahí que, empezaba la ciencia ficción, güey. pues más o menos, sí. Pues de todas las historias mitológicas, ¿no? Hasta con los antiguos griegos Sí, también hablaban de cosas bueno, sí. así, con los dioses y todo. Pero, pero sí, o sea, son maneras de adaptarlo a a la sociedad de hoy en día. Y sí, dependiendo de cada quien, encuentras unos aprendizajes muy curiosos. Porque sí termina siendo un poco cierto. O sea, a lo mejor no terminas leyéndole la mente a los demás. No, Pero conociendo el lenguaje corporal, teniendo una relación bien sí, con la gente, si sabes más o menos a qué va esa persona. ok. Porque tienen una relación estable, no sé qué. Eso de ser invisible a lo mejor es una enseñanza de que no vas a llegar a todos lados de que, hey, aquí estoy, yo soy el más chingón, o yo sé hacer Ah, esto, ya, la que ya, o sea. sea, O sea, sí es metafórico eres, de cierta exacto, forma. eres un poco más discreto con lo que eres. Ok. Y así, ¿no? Y así hay muchas cosas que dice Patanjali. Lo voy a leer también. O sea, Sí, sí está chido para alguien que quiera meterse más claro, de claro. eso. Y creo que por ahí podría ser lo de tu pregunta, ¿cómo empezaría ¿Cómo alguien, cómo empezar? conseguirías alguien entrar al yoga con los Yoga Sutras de Patanjali? Ok. Yo creo que sí, esa sería la respuesta ideal con los Yoga Ah, Sutras. Y sí, o sea, pues volviendo a mis maestros, yo aprendí, ellos están en su escuela de y Vinyasa Yoga, y a mis maestros los quiero mucho, ellos me ayudaron a como que a sentar, ellos te ayudan mucho a sentar las bases, a regresar los pies sobre la tierra. Una vez que entras al yoga y que estás con todas esas ceremonias y que Kundalini, y todo ese pex, ya, es como que muy ellos te ponen, espiritual. exacto, ellos te ponen más el contexto histórico de las cosas, te deconstruyen O sea, es que todo lo sí, que... güey, mucho de lo que hay de yoga es de que, la neta, lo que yo me he fijado así en Instagram o así, son de que morras en leggings así, de que tomándose, de que nomás haciendo una postura, pero que se le ve de que las nalgas o la parte de atrás Pues sí, así. también. Eso es todo lo que ves de yoga, ¿no? Había un vato que salía en Viva, en Azteca o no sé, en una Mm. televisora. Ay, el del ano, ¿qué? Ajá, que repercute en tu ano. Sí, güey. Y No ese mames. vato también, pues ese güey, según yo sí lo enseñaba bien, pero en redes no he visto Yo nomás mucho lo que... conozco por Por ese esa onda meme, por el sí se meme. mamó. Pero está bueno saber como que hay pues toda una parte, una filosofía detrás. Ujú. Sí, estuvo muy curioso. Pues yo creo que ya eran todas las preguntas, carnal. ¿Quieres agregar algo más? Mm,
Pues no, pues sí, sí, no, ¿Sí o no? sí, no. O sea, pues aprovechando tu pregunta, ¿no? Invitar a la gente Sí, adelante, que invítalos. se, que se quieran involucrar a esta práctica tan bonita y tan bella del yoga, como sea con el maestro, con la maestra, la escuela que sea, si les llama la atención, ir a probar una clase y tratar de poner a prueba y de llevar la enseñanza que tienes en tu tapete, en el mat, afuera tu vida diaria. Que de eso se trata, como trabajar tu persona, pero para después, o sea, ya realmente lo que realmente va a funcionar y va a ser que va a servir de algo es cuando lo ponemos en la sociedad, con la gente, con los demás. Y ahí, pues sí, es todo un tema por todas las cosas, ¿no? De que... Qué profundo, güey. Tus redes, güey. La neta, si llego y escucho tu nombre, digo, este vato sabe de yoga, güey. Nah, Como que se ve ancestral, güey. nah, me soy puro pedo, güey. Yo todo le copio todo a mis maestros y a lo que veo ahí, de que, Pues es que a lo que me realmente así es inspira. todo, ¿no? O sea, incluso, pues un Mohamed Ali o algo así, pues también se copió ciertas técnicas. O sea, realmente en deporte, pues es así. Digo, vas sobresaliendo, pero siento que mucho es de copiar. Ujú. Sí, se supone también está esta teoría de que no todas, ninguna de nuestras ideas son propias. Todo lo Pues es que ya hemos, es un colectivo muy grande, güey. todo lo absorbemos de otro lado, lo aprendemos de otro lado Sí, y güey. lo O sea, que ponemos en tanto de lo práctica. que piensas es tuyo. Exacto, sí, eso, justo eso. Sí, está muy cabrón. Pues bueno, güey. Si Sí, no hay nada más, pues ahí quedó, güey. Gracias por la explicación, güey, yay. por el espacio. Y creo que está chido porque no hay... La neta me puse a buscar y no vi mucho de teoría, güey. Todo era de que las posturas o así, pero no Ujú. te explican de dónde viene. Sí, sí, es difícil. Esto, claro que hay mucha, hoy en infinidad de bibliografía de todo esto. Eh, Hay un libro muy interesante que se llama El cuerpo del yoga, que se llama, el autor es Mark Singleton. Pues digo, la escuela donde aprendí esto, VY Vinyasa Yoga. Está otro maestro que fue el maestro de mi maestro, Carlos Pomeda. También tiene muchos videos en YouTube explicando todo esto. Y pues sí, hay varias referencias. Por ahí se me está yendo una que otra. Pero si investigas y ahondas y llegas con las personas indicadas, sí, sí hay mucha, mucha información. Pero es de escarbarle y de buscarle. Sí, Sí. güey. Y pues no, a ti, gracias a ti, Jesús, por invitarme, por el espacio también. Un gusto, güey. Siempre, pues este espacio es para eso, para conocer gente interesante y pues hay historias que creo que merecen ser contadas. Ya, qué Y o chido. sea, Qué temas que bonito. están chidos. Mira, a huevo, Chido. Ahí a huevo, quedó. carnal. Hasta luego. Y- Gracias.